El gris cielo de Madrid pesaba sobre los hombros de Fernando Mendoza como una manta de plomo. Sus pasos resonaban vacíos en la acera mientras caminaba sin un destino aparente, con las manos metidas en los bolsillos de su costoso abrigo que ya no le brindaba el mismo confort que antes. A los 57 años, su rostro marcado por profundas arrugas llevaba el peso de recuerdos que prefería mantener bajo llave. La ciudad a su alrededor palpitaba con su frenética rutina habitual. Bocinas impacientes, fragmentos de conversaciones de peatones apresurados, el chirrido de los autobuses en las paradas. Pero para Fernando, todo sonaba distante, como si estuviera sumergido en aguas profundas. Sus pies lo llevaban por un camino que había evitado durante años, una ruta que despertaba fantasmas con los que luchaba a diario para mantener dormidos. Fue entonces cuando sus ojos captaron una escena que lo hizo detenerse en seco. Sentada en la fría acera, una niña pequeña abrazaba sus rodillas. Su pelo oscuro y despeinado enmarcaba un rostro infantil marcado por lágrimas secas. En sus pequeñas y sucias manos sostenía un papel arrugado con la palabra «cumpleaños», escrita con letra temblorosa. Fernando sintió algo remover en su pecho, una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. Intentó ignorarla, seguir su camino como hacía cada día al enfrentarse a las cientos de escenas de miseria que la gran ciudad ofrecía, pero sus pies se negaron a moverse. «¿Cómo te llamas?». La pregunta escapó de sus labios antes de que pudiera contenerse. La niña alzó la mirada, revelando unos iris color miel que parecían cargar con una tristeza demasiado grande para su edad. «Lucía», respondió con voz baja, casi un susurro. «¿Cuántos años tienes, Lucía?». «6», contestó, apretando aún más el papel contra su pecho. «Hoy es mi cumpleaños», añadió, y su voz tembló levemente, pero nadie se acordó. Esas palabras golpearon a Fernando como un puñetazo en el estómago. Imágenes que mantenía, encerradas en el fondo de su mente, comenzaron a emerger. Una tarta de cumpleaños intacta, sillas vacías, promesas rotas. Sacudió la cabeza, intentando alejar los recuerdos. «¿Dónde está tu madre?», preguntó mirando alrededor, como si esperara que algún adulto responsable apareciera en cualquier momento. «Salió a buscar trabajo», respondió Lucía, jugueteando nerviosamente con el dobladillo de su camisa gastada. «¿Hace mucho tiempo?». Fernando sintió cómo se le encogía el corazón. Años de experiencia en los negocios le habían enseñado a leer entre líneas, a detectar medias verdades, y algo en la forma en que aquella niña hablaba gritaba que había mucho más detrás de esa simple historia. «¿Tienes hambre?». Las palabras salieron automáticamente, sorprendiéndole incluso a él. Lucía asintió tímidamente, y Fernando se encontró haciendo algo que nunca habría imaginado: ofrecer ayuda a un desconocido. «Ven conmigo», dijo, extendiendo la mano. «Conozco un lugar cerca de aquí donde sirven un chocolate caliente muy bueno». La niña dudó. Años de advertencias sobre no hablar con extraños eran evidentes en su mirada desconfiada, pero había algo en el rostro serio de aquel hombre que transmitía una seguridad que no había sentido en semanas. Mientras caminaban hacia el café más cercano, Fernando sintió cómo su mundo privado temblaba por los cimientos. Durante años había vivido en un caparazón autoimpuesto, refugiándose en su soledad como quien se esconde bajo una manta durante una tormenta. Desde el accidente, desde que había perdido. No podía pensar en eso ahora. En el café, observó en silencio cómo Lucía devoraba un bollo de queso y bebía su chocolate caliente con una voracidad que delataba largos periodos sin una comida decente. Su ropa, aunque sucia, era de buena calidad, otro detalle que no encajaba en aquel rompecabezas. «¿Dónde vives, Lucía?». La niña bajó la vista hacia la taza vacía, un pesado silencio instalándose entre ellos. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un hilo. «Ya no lo sé». Esas 3 palabras llevaban un peso que Fernando conocía demasiado bien, el peso de la pérdida, el abandono, la soledad. Contra toda razón, contra todos los muros que había construido durante años,
Sintió algo despertar en su pecho, un instinto protector que creía muerto y enterrado. ¿Tienes algún lugar a donde ir? Lucía negó con la cabeza, y Fernando vio cómo las lágrimas empezaban a formarse en sus ojos. Sin pensarlo dos veces, cogió una servilleta y se la alcanzó, observando cómo la niña la sostenía con dedos temblorosos. «Tengo un piso no muy lejos de aquí», dijo, sorprendido por sus propias palabras. «Es demasiado grande para una sola persona. Hay una habitación de invitados que nunca se usa». Los ojos de Lucía se abrieron, una mezcla de esperanza y miedo bailando en sus iris color miel. Fernando sabía que estaba haciendo una locura. Sabía que habría consecuencias, que su vida cuidadosamente controlada estaba a punto de derrumbarse. Pero por primera vez en años, sintió que estaba haciendo algo correcto. «Solo por hoy», añadió, más para sí mismo que para ella. «Mañana buscaremos ayuda adecuada». Mientras pagaba la cuenta y se levantaba, Fernando no podía saber que ese «solo por hoy» sería el comienzo de un viaje que cambiaría su vida para siempre. No podía predecir que esa niña pequeña y asustada, encontrada por casualidad en una fría acera de Madrid, sería la clave para desenterrar no solo sus dolores más profundos, sino también su capacidad, olvidada hace tiempo, de sentir, de preocuparse, de vivir. El sol comenzaba a ponerse cuando salieron del café, tiñendo el cielo de tonos anaranjados que parecían prometer un mañana diferente. Fernando sostuvo la pequeña mano de Lucía, sintiendo su calor penetrar las capas de hielo que había construido alrededor de su corazón. Y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir algo más allá del vacío: esperanza. El piso de Fernando, ubicado en uno de los barrios más exclusivos de Madrid, era un reflejo perfecto de su vida en los últimos años. Impecablemente organizado, decorado con frialdad y completamente carente de calidez humana. Las paredes grises parecían absorber cualquier intento de alegría, y los muebles caros, elegidos más por estatus que por comodidad, permanecían intactos como piezas de museo. Cuando la puerta se abrió, Lucía dudó en el umbral, sus ojos examinando el entorno con una mezcla de admiración y miedo. Fernando se dio cuenta por primera vez de lo intimidante que podía parecer su hogar para una niña. Las sombras del atardecer se proyectaban por los rincones, creando formas misteriosas que hicieron que la niña apretara aún más su mano. «Puedes pasar», dijo, intentando suavizar su voz naturalmente grave. «Estás a salvo aquí». Los pequeños pasos de Lucía resonaron en el suelo de mármol mientras entraba tímidamente en el apartamento. Su ropa sucia y zapatos gastados creaban un marcado contraste con la decoración impecable. Fernando sintió una punzada de vergüenza al darse cuenta de cuánto dinero había gastado para crear un espacio que, al final, solo servía para amplificar su soledad. «¿Vives aquí solo?». La pregunta inocente de Lucía cortó el silencio como una flecha precisa. «Sí», respondió con la garganta un poco tensa. «Desde hace mucho tiempo». Mientras guiaba a la niña por el pasillo hacia la habitación de invitados, Fernando pasó por una puerta que siempre permanecía cerrada. Sus ojos se detuvieron un segundo en el pomo, y recuerdos no deseados comenzaron a brotar en su mente. Risas infantiles, el sonido de pasos corriendo por el pasillo, una dulce voz que decía: «Papá». «Esta será tu habitación», anunció, rápidamente, abriendo la puerta de la habitación de invitados y encendiendo la luz. La estancia, como el resto del apartamento, era elegante pero impersonal. Una cama king size ocupaba el centro del espacio, con sábanas de algodón egipcio que nunca habían sido usadas. Lucía miró la enorme cama con ojos muy abiertos. «¿De verdad puedo dormir aquí?». «Por supuesto», respondió Fernando, dándose cuenta demasiado tarde de que no tenía ropa adecuada para que ella durmiera. «Espera un momento». Fue a su habitación y rebuscó en los cajones hasta encontrar una camiseta vieja que, aunque seguía siendo enorme para ella, podía servirle como pijama. Cuando regresó, encontró a Lucía parada exactamente donde la había dejado, como si temiera moverse y romper algo.
Date un baño primero, sugirió mostrándole el baño contiguo. Hay toallas limpias en el armario. Mientras la niña se bañaba, Fernando permaneció sentado al borde de su propia cama, con la cabeza entre las manos, intentando procesar la locura que estaba cometiendo. El sonido del agua corriendo trajo más recuerdos que luchó por mantener sumergidos. Tardes de domingo preparando el baño, eligiendo la temperatura ideal, comprobando si todos los juguetes favoritos estaban allí. Un sollozo ahogado desde el baño lo sacó de sus pensamientos. Se levantó de un salto con el corazón acelerado. «Lucía, ¿todo bien?» «Sí», respondió una voz temblorosa. «Es solo que hace mucho que no me daba un baño caliente». Esas simples palabras golpearon a Fernando como un puñetazo. En el estómago. ¿Cuántos días había pasado esa niña en la calle? ¿Dónde estaba su familia? ¿Qué había ocurrido para dejarla en esa situación? Cuando Lucía salió finalmente del baño, con su camiseta que parecía más un vestido, Fernando sintió que algo se rompía dentro de él. Parecía aún más pequeña y frágil, su pelo mojado enmarcando un rostro que, ahora limpio, revelaba rasgos delicados y mejillas ligeramente sonrosadas por el baño caliente. «¿Tienes hambre?», preguntó dándose cuenta de que el tentempié de la tarde probablemente no había sido suficiente para alguien que claramente no había comido bien en días. Lucía asintió tímidamente y Fernando se dirigió a la cocina, otra habitación que rara vez usaba. Abrió el frigorífico y solo encontró unos pocos productos básicos. Su vida solitaria no requería mucho más. Consiguió preparar un sándwich y calentar un vaso de leche, observando en silencio cómo la niña comía, sentada en el taburete alto de la barra de cocina al estilo español. «Mañana», dijo más para sí que para ella, «resolveremos tu situación». Pero cuando llegó la hora de 1900 dormir, y Lucía ya estaba acomodada en la enorme cama de la habitación de invitados, Fernando se dio cuenta de que resolver la situación no sería tan sencillo como había imaginado. La niña se negaba a hablar de su familia o de su dirección, cambiando de tema, o simplemente encerrándose en un silencio obstinado cada vez que intentaba abordar el asunto. Tumbado en su propia cama, Fernando pasó horas en vela, revolviéndose inquieto entre las sábanas. El silencio del apartamento, que antes era su único compañero, ahora parecía diferente, lleno por la pequeña presencia que dormía en la habitación contigua. Sus pensamientos lo llevaban constantemente a esa puerta cerrada en el pasillo, a la habitación que llevaba años intacta, preservada como un santuario de una vida que ya no existía. De repente, un grito agudo cortó el silencio de la noche. Fernando se levantó de un salto con el corazón acelerado, corrió a la habitación de invitados y encontró a Lucía sentada en la cama, temblando, con lágrimas recorriéndole el rostro. «Fue solo una pesadilla», susurró, sentándose al borde de la cama, sin estar muy seguro de cómo consolar a una niña asustada. Sus brazos permanecieron rígidos a los lados, mientras una batalla se libraba dentro de él entre el instinto de abrazarla y el miedo a permitir tal cercanía. «Dijo que volvería», sollozó Lucía, con la voz entrecortada. «Mi mamá dijo que volvería». Fernando sintió que su corazón se encogía, lentamente, como alguien que desaprende años de distancia emocional, extendió la mano y tocó el hombro de la niña. El contacto, aunque vacilante, pareció calmarla un poco. «¿Quieres contarme qué pasó?», preguntó suavemente. Pero Lucía solo negó con la cabeza, secándose las lágrimas con el dorso de las manos. Fernando permaneció allí, sentado, al borde de la cama, hasta que su respiración se calmó y sus ojos empezaron a cerrarse de nuevo. Cuando estuvo seguro de que se había dormido, se levantó en silencio. De pie en la puerta, observando la pequeña forma acurrucada entre las sábanas caras, Fernando sintió algo que no había experimentado en años: el peso de la responsabilidad por otra vida. Y por primera vez en mucho tiempo, ese peso no le pareció insoportable. La noche avanzó lentamente, y las sombras del apartamento parecieron bailar con los secretos que ahora guardaban esas paredes.
Fernando sabía que se estaba metiendo en algo mucho más grande que una simple buena acción. Sabía que debería haber llamado a las autoridades de inmediato, que tener a una niña desconocida en su casa podía traer graves consecuencias. Pero, cuando volvió a su cama, se dio cuenta de que no podía simplemente entregar a Lucía a alguna institución a la mañana siguiente. Había algo en esa niña, en su tristeza silenciosa y su fuerza resignada, que tocaba heridas que creía cerradas. El sueño, cuando finalmente llegó, trajo sueños confusos, llenos de risas infantiles, promesas rotas y segundas oportunidades inesperadas. Y por primera vez en años, Fernando no despertó en mitad de la noche, atormentado por pesadillas del pasado. Los primeros rayos del sol matutino encontraron a Fernando ya despierto, sentado en su sillón de cuero italiano, con la peisio, mirada fija en la ciudad que despertaba más allá de la ventana. No había dormido más que unas pocas horas fragmentadas. Su mente era un torbellino de preocupaciones y preguntas. El suave sonido de pequeños pasos lo sacó de sus pensamientos. Lucía apareció en la puerta del salón, todavía con su improvisado camisón, el pelo revuelto del sueño. Había algo diferente en su mirada esta mañana, un destello de expectación mezclado con miedo, como si temiera que todo fuera solo un sueño del que despertaría en cualquier momento. «Buenos días», dijo tímidamente, sus pequeñas manos jugueteando con el dobladillo de la camiseta. «Buenos días», respondió Fernando, dándose cuenta de que no recordaba la última vez que había intercambiado esas simples palabras con alguien en su propia casa. «¿Dormiste bien? Después de lo...» «Sí», lo interrumpió rápidamente, claramente sin ganas de hablar de la pesadilla de la noche anterior. Fernando se levantó, sintiendo cómo cada músculo de su cuerpo protestaba tras la mala noche. «Vamos a desayunar», sugirió dirigiéndose a la cocina. Una vez más, la precariedad de su despensa lo avergonzó. Logró encontrar unos huevos, pan y zumo de naranja. Mientras preparaba el desayuno más elaborado que su cocina había visto en años, Fernando observó a Lucía por el rabillo del ojo. La niña se había acomodado de nuevo en el taburete alto, con los pies descalzos balanceándose en el aire, observando cada uno de sus movimientos con una intensidad que lo incomodaba. «¿Sabes cocinar?», comentó, sonando sorprendida. «No». «Mucho», respondió dando vueltas a los huevos en la sartén. «Solo lo básico». «Mi mamá», comenzó Lucía, pero su voz falló. Fernando esperó, ocupándose de la preparación del desayuno, dándole espacio para continuar si quería. Hacía tortitas los domingos. La sencillez del recuerdo compartido golpeó a Fernando con una fuerza inesperada. Su propia hija también adoraba las tortitas. Era una de las pocas cosas que sabía preparar bien, un ritual dominical. «¿Qué más? Sí, aquí tienes», dijo abruptamente, colocando un plato con huevos y tostadas delante de Lucía, interrumpiendo la peligrosa línea de sus pensamientos. Mientras comían en silencio, Fernando intentó organizar sus próximos pasos. Necesitaba ir a la oficina. Era presidente de una de las mayores constructoras del país. No podía simplemente desaparecer. ¿Pero qué haría con Lucía? «Necesito trabajar hoy», comenzó con cautela, observando su reacción. El pánico inmediato que cruzó el rostro de la niña le partió el corazón. «¿Vas a echarme?», la pregunta salió en un susurro asustado. «No», respondió sorprendido por la firmeza en su propia voz. «Pero necesitamos encontrar una solución. ¿No puedes decirme dónde vives? ¿Dónde está tu madre?». Lucía bajó la vista hacia su plato ya casi vacío. «Fue a buscar trabajo», repitió la misma historia del día anterior. «Álvaro dijo que volvería». «¿Quién es Álvaro?». «Su novio», respondió Lucía, con la voz aún más baja. «Un día me llevó al colegio y dijo que vendría a recogerme más tarde, pero no volvió». Fernando sintió una oleada de ira en el pecho. ¿Qué clase de persona abandonaba así a una niña? ¿Hace cuánto tiempo fue eso? «No lo sé», se encogió de hombros, pero sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. «Muchos días. El colegio cerró y no supe a dónde ir». La historia empezó a tomar forma en la mente de Fernando, cada pieza encajando para formar una imagen devastadora.
Una madre desaparecida, un padrastro negligente, una niña abandonada a su suerte. Su instinto le decía que llamara a la policía de inmediato, pero algo lo detuvo. Años de experiencia en los negocios le habían enseñado que las soluciones oficiales no siempre eran las mejores. ¿Recuerdas la dirección de tu casa? Lucía negó con la cabeza. Era un edificio verde, fue todo lo que ofreció. Fernando suspiró, pasándose una mano por el pelo canoso. Cogió el móvil y empezó a marcar el número de su secretaria, pero se detuvo a mitad. ¿Cómo explicaría esta situación? ¿Qué diría? Trabajaré desde casa hoy, decidió finalmente para evidente alivio de Lucía. Pero necesitamos establecer algunas reglas, ¿de acuerdo? La niña asintió solemnemente, enderezándose en el taburete. Primero, no puedes salir del apartamento sola. Segundo, si alguien llama a la puerta o suena el teléfono, no contestes. Y tercero, dudó, consciente del absurdo de la situación en la que se encontraba. Tercero, necesitamos comprarte ropa. Los ojos de Lucía se abrieron como platos. Ante lo último, ¿ropa nueva? Sí, respondió él, ya pensando cómo resolverlo sin llamar la atención. No puedes seguir llevando mi camiseta vieja para siempre. Después del desayuno, Fernando improvisó una oficina en el salón con su portátil abierto sobre la mesa mientras atendía videollamadas y respondía correos. Lucía permaneció callada en el sofá, observándole trabajar con fascinación, silenciosa. En un descanso entre reuniones, la encontró dormitando, acurrucada entre los cojines caros que antes solo servían de decoración. La imagen le golpeó con fuerza inesperada. ¿Cuánto tiempo hacía que su casa albergaba algo tan inocente y vulnerable? Su móvil vibró con un mensaje de su secretaria, recordándole una importante junta directiva al día siguiente. La realidad comenzaba a presionar contra los muros del pequeño mundo que habían creado en las últimas 24 horas. Fernando sabía que no podía mantener esta situación mucho tiempo. Tarde o temprano empezarían las preguntas, pero al ver a Lucía dormir, comprendió que por primera vez en años se sentía verdaderamente necesario, no como presidente de una empresa ni como figura pública, sino como ser humano. El sol de la tarde comenzaba a ponerse cuando Lucía despertó, frotándose los ojos adormilados. «Perdón», murmuró, apenada por haberse dormido. «No hay que...» «Disculparse», respondió él cerrando el portátil. «Debes estar cansada». «Últimamente no he dormido mucho», admitió. Y de nuevo Fernando sintió un nudo en el corazón al imaginar a esa niña sola en las calles. «Lo resolveremos», prometió, más para sí que para ella. «Pero por ahora, ¿qué tal si pedimos pizza? ¿Para cenar?» La sonrisa que iluminó el rostro de Lucía fue como un rayo de sol atravesando las nubes grises que llevaban años sobre ese apartamento. Y por primera vez desde que la encontró, Fernando le devolvió la sonrisa. Los días comenzaron a transcurrir en una rutina improbable en el piso de Fernando. Una semana había pasado desde que encontró a Lucía, y cada mañana traía nuevos retos y preocupaciones. El armario de la habitación de invitados ahora guardaba prendas infantiles, compradas discretamente por su asistente personal. Los cajones de la cocina, antes casi vacíos, se llenaban de snacks y golosinas apropiadas para una niña de 6 años. Pero no todos los momentos eran de aparente normalidad. Por las noches, las pesadillas de Lucía continuaban, sus gritos resonando por los pasillos del apartamento, sacando a la superficie recuerdos que Fernando luchaba por mantener enterrados. En una de esas noches especialmente difíciles, mientras intentaba calmar a la niña tras otro episodio traumático, ella finalmente comenzó a abrirse. «Antes vivíamos en un sitio bonito», susurró ella, acurrucada contra la almohada. Había flores en la ventana, pero cuando llegó Álvaro todo cambió. Fernando, sentado al borde de la cama como ya era costumbre, escuchaba con atención. Su corazón latía rápido, temiendo y a la vez deseando más información que le ayudara a entender y quizás resolver la situación de Lucía. «¿Tu madre cambió cuando conoció a Álvaro?» Lucía asintió, sus pequeños dedos aferrándose a la manta.
Empezó a llorar mucho, y él gritaba. Gritaba tanto, su voz se quebró, y las lágrimas comenzaron a rodar por su cara. Fernando sintió una oleada de ira crecer en su pecho. ¿Cuántas veces había presenciado esa niña escenas de violencia? ¿Cuánto miedo había guardado dentro? Un día, continuó ella con una voz casi inaudible, mamá dijo que iba a buscar un trabajo mejor, que nos sacaría de allí, pero no volvió, y entonces Álvaro se detuvo temblando. Te dejó en el colegio, completó Fernando, recordando lo que ella le había contado antes. Dijo que vendría a buscarme después de clase. Esperé mucho tiempo. La profesora se quedó conmigo hasta tarde, pero luego tuvo que irse. Dijo que llamaría a alguien para ayudarme, pero Lucía tragó saliva con dificultad. Tenía miedo. Me escapé antes de que volviera. El silencio que siguió pesó como plomo. Fernando intentó procesar todo lo que había oído, su mente trabajando frenéticamente para unir las piezas de ese doloroso rompecabezas. ¿Por qué huiste, Lucía? La niña tardó en responder, como si eligiera sus palabras con cuidado. Álvaro dijo que si hablaba con alguien, si pedía ayuda, le haría daño a mi mamá. Fernando cerró los ojos, sintiendo el peso de esa revelación. Un niño de 1906 años, cargando con una carga tan pesada, un miedo tan grande. ¿Cómo puede alguien ser tan cruel? ¿Cuánto tiempo estuviste en la calle? No lo sé, respondió ella con las manos aún aferradas a la manta. Muchos días. Dormía en distintos sitios. A veces la gente me daba comida, pero casi no hablaba. Tenía miedo de que se enteraran. El empresario sintió que su corazón se partía un poco más. Pensó en todas las noches frías que Madrid había enfrentado en las últimas semanas, en todos los peligros que acechaban en las calles de la ciudad. ¿Cómo había sobrevivido esa niña? ¿Y por qué hablaste conmigo?, preguntó suavemente, dándose cuenta de pronto de que era una pregunta crucial. Lucía lo miró, esos iris color miel brillando con lágrimas contenidas. Porque parecías triste, como yo. La simpleza de esa respuesta le golpeó a Fernando como un puñetazo en el estómago. Él, que había levantado tantas barreras a su alrededor, que se había aislado del mundo tras su propia tragedia, había sido leído como un libro abierto por una niña de 6 años. «No me vas a echar, ¿verdad?». La pregunta llegó cargada de miedo. «No», respondió con firmeza, sorprendiéndose a sí mismo por la convicción en su voz. «No te voy a echar». Pero incluso al hacer esa promesa, Fernando sabía que se estaba metiendo cada vez más en una situación potencialmente explosiva. Estaba protegiendo a una menor desaparecida, sin documentos, sin autorización legal. Si alguien se enteraba, como si respondiera a sus pensamientos oscuros, su móvil vibró en el bolsillo. Era un mensaje de su secretaria. «Señor Mendoza, la Junta está preocupada por su repentina ausencia. Exigen una reunión presencial para mañana». Fernando sintió que el estómago se le hundía. Había logrado dirigir la empresa desde casa durante la última semana, pero sabía que no podía seguir así indefinidamente. Era presidente de una de las mayores constructoras del país. La gente dependía de sus decisiones. Los proyectos necesitaban su aprobación. Miró a Lucía, que por fin había empezado a dormirse de nuevo, sus rasgos suavizándose mientras el sueño la envolvía. ¿Cómo podía dejarla sola? ¿Cómo podía confiar en que alguien la cuidara sin levantar sospechas? Pero había algo aún más inquietante que acechaba sus pensamientos. ¿Y si la madre de Lucía realmente estaba en peligro? ¿Y si Álvaro no era solo un padrastro negligente, sino algo mucho peor? El peso de la responsabilidad que había asumido comenzó a hacerse sentir con toda su fuerza. No se trataba solo de acoger a una niña perdida, estaba potencialmente involucrado en algo mucho más grande, mucho más peligroso. La noche avanzaba y Fernando permanecía allí sentado al borde de la cama, observando el sueño intranquilo de Lucía. Afuera, la ciudad seguía su ritmo frenético, ajena al drama que se desarrollaba en ese lujoso apartamento. Y en algún lugar, una madre faltaba, un hombre peligroso seguía libre, y el tiempo corría en su contra. Cuando finalmente se levantó para ir a su habitación,
Fernando supo que había llegado a un punto sin retorno. Ya no podía fingir que era una situación temporal. Debía hacer algo, pero ¿qué? Su mirada se posó en la puerta cerrada del pasillo, aquella que guardaba tantos recuerdos dolorosos. Quizá era hora de enfrentar sus propios fantasmas para ayudar a Lucía con los suyos. La mañana llegó con una decisión inevitable. Fernando necesitaba ir a la oficina. Tras una noche prácticamente sin dormir, preparó un desayuno elaborado para Lucía, intentando compensar lo que estaba a punto de hacer. La niña, sentada en su lugar habitual en la encimera de la cocina, intuyó que algo era distinto. «¿Vas a salir?», dijo. No era una pregunta. «Hoy tengo que ir a la oficina», respondió él colocando una pila de tortitas delante de ella. «Pero volveré pronto». Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas al instante, aunque luchó valientemente por contenerlas. «¿Y si no vuelves? Como mi mamá». La pregunta golpeó a Fernando como un puñetazo en el estómago. «Volveré», prometió con una voz más firme de lo que se sentía. «Hay una persona de confianza que se quedará contigo». En realidad, esa había sido su mayor preocupación durante la noche en vela. Tras mucho pensarlo, había llamado a la señora Carmen, su antigua ama de llaves, que se había jubilado hacía unos años. Era una mujer discreta, que había trabajado para su familia durante décadas incluso, antes del accidente. El timbre de la puerta hizo que Lucía se encogiera visiblemente. Fernando le puso una mano suave en el hombro antes de ir a abrir. La señora Carmen era exactamente como la recordaba. El pelo gris siempre impecable, la postura erguida a pesar de su edad y esa mirada que parecía traspasar a las personas. Sus ojos se abrieron ligeramente al ver a Lucía, pero no hizo preguntas. Una de las razones por las que Fernando siempre había confiado en ella. «Buenos días, señor Mendoza», dijo simplemente, como si fuera completamente normal que la llamaran urgentemente para cuidar a una niña misteriosa. Las horas siguientes fueron una prueba para los nervios de Fernando. La reunión de la Junta se alargó interminablemente, con preguntas sobre su reciente ausencia que se volvían cada vez más directas. «¿Está todo bien, Fernando?», preguntó Alberto, uno de los miembros más antiguos de la Junta, durante un descanso. «Pareces diferente». «Estoy bien», respondió secamente, revisando su móvil por 10ª vez. Ningún mensaje de la señora Carmen, lo cual, intentó convencerse, era una buena señal. Pero fue durante la última presentación del día cuando su mundo comenzó a desmoronarse. Uno de los directores mostraba diapositivas sobre nuevos proyectos cuando un reportaje en la televisión silenciosa de la sala llamó su atención. La policía investiga la desaparición de una mujer y una niña en el barrio de Lavapiés. El corazón de Fernando se detuvo por un instante. La foto que apareció en la pantalla mostraba a una mujer joven, de unos 30 años, con los mismos ojos color miel que Lucía. «Disculpen», murmuró, levantándose abruptamente y abandonando la sala, dejando miradas confusas a su paso. En el pasillo, con las manos temblorosas, subió el volumen de su móvil para ver el reportaje. La historia era exactamente lo que temía. Carmen López, de 33 años, había desaparecido hacía aproximadamente un mes, junto a su hija de 6 años, Lucía. La policía sospechaba de la implicación del compañero sentimental de la mujer, Álvaro Gutiérrez, que también estaba desaparecido. Fernando sintió que el suelo cedía bajo sus pies. Ahora sabía el nombre completo de Lucía, el de su madre y el del hombre que las había abandonado. La situación se había vuelto mucho más real y mucho más peligrosa. Su móvil vibró. Un mensaje de la señora Carmen. «¿Está inquieta? Pregunta cada 5 minutos si vas a volver». Sin pensarlo 2 veces, Fernando agarró su maletín y salió apresuradamente de la oficina, ignorando las llamadas de su secretaria. Durante todo el trayecto de vuelta, su cerebro trabajó frenéticamente. ¿Qué debía hacer? Ir a la policía significaría perder a Lucía en el sistema, quizás no volver a verla nunca, pero no hacerlo podría significar entorpecer las investigaciones sobre el paradero de Carmen. Cuando llegó a casa encontró a Lucía acurrucada en el sofá, abrazando un cojín,
mientras la señora Carmen intentaba, sin éxito, convencerla de que comiera algo. «¡Has vuelto!», exclamó la niña, sus ojos iluminándose al verlo. Pero entonces, al notar su expresión alterada, su sonrisa desapareció. ¿Pasó algo? Fernando miró a la señora Carmen, quien entendió el mensaje silencioso y se retiró discretamente a la cocina. «Lucía», comenzó sentándose a su lado en el sofá, «necesito que me digas la verdad sobre tu madre». La niña se encogió al instante, sus ojos se llenaron de miedo. «No puedo», susurró. «Él la lastimará». «¿Álvaro?», preguntó Fernando, suavemente, notando cómo ella se estremecía al escuchar el nombre. «Él lastimó a tu madre antes». Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Lucía. «La golpeaba», admitió en voz baja, «cuando creía que yo estaba dormida. Pero yo lo escuchaba todo». Fernando sintió un mareo al imaginar a esa niña acostada en su cama, escuchando los sonidos de la violencia provenientes de la otra habitación. «El último día», continuó con la voz temblorosa, «mamá dijo que iba a denunciarlo, que tenía pruebas. Él se enfureció mucho. Después de eso, ella desapareció». El peso de esa revelación cayó sobre Fernando como una tonelada de ladrillos. No era solo un caso de abandono, era algo mucho peor. Y ahora él estaba en medio de todo. «Ahora tienes que ser muy valiente», dijo, tomando las pequeñas manos de Lucía entre las suyas. «Tenemos que ayudar a tu madre, pero para eso debemos contarle a algunas personas lo que pasó». «No», gritó, retirando sus manos y alejándose. «Él nos encontrará, la lastimará». «No lo hará», prometió Fernando, aunque su corazón estaba oprimido por la preocupación. «No lo permitiré». Pero mientras intentaba calmar a Lucía, una duda cruel lo carcomía. ¿Cómo podría proteger a esa niña y a su madre cuando él mismo no había podido proteger a su propia familia en el pasado? El sonido de la televisión en la cocina captó su atención. La señora Carmen debía estar viendo las noticias. El mismo reportaje que había visto en la oficina se repetía. Cuando la foto de Carmen apareció en la pantalla, Lucía, que había seguido su mirada, soltó un grito de reconocimiento que le partió el corazón. «¡Mamá!», exclamó corriendo hacia el televisor. «¡Es mamá!». Y fue en ese momento cuando Fernando comprendió que no había vuelta atrás. Ya no podía fingir que era una situación temporal que se resolvería sola. Necesitaba actuar, pero cada opción parecía cargada de riesgos y consecuencias devastadoras. El peso de la decisión que Fernando debía tomar parecía aplastarle los hombros mientras observaba a Lucía dormida en el sofá, agotada después de llorar durante horas, al ver la imagen de su madre en la televisión. La señora Carmen se había quedado hasta tarde, preparando una infusión calmante para la niña y lanzando miradas preocupadas en dirección a su antiguo empleador. «Sabes que esto es muy serio, ¿verdad?», susurró antes de irse, con un tono maternal pero firme, como siempre había sido. «Esta niña necesita ayuda profesional». Fernando solo asintió, incapaz de explicar la complejidad de la situación. Después de que la ama de llaves se marchara, permaneció sentado en el sillón, observando la ciudad nocturna a través de la ventana, su mente un torbellino de pensamientos contradictorios. Fue el sonido de pasos en el pasillo lo que lo sacó de sus reflexiones. Lucía se había despertado y ahora estaba de pie en la puerta del salón, luciendo aún más pequeña con su pijama nuevo, sus ojos hinchados de tanto llorar. «No puedo dormir», murmuró, y había algo en su voz que hizo que el corazón de Fernando se encogiera. «Ven aquí», la llamó, y por primera vez desde que la encontró, abrió los brazos en una invitación silenciosa. Lucía no dudó. Corrió hacia él y se lanzó a su regazo, enterrando su cara en su pecho. Fernando sintió sus lágrimas empapando su camisa, y algo dentro de él, algo que había mantenido encerrado durante años, comenzó a romperse. «Quiero a mi mamá», sollozó. «¿Por qué no vuelve?». La pregunta resonó en el apartamento, silencioso, cargando con todo el dolor de aquella niña. Fernando cerró los ojos.
recuerdos involuntarios invadiendo su mente. Otro llanto infantil, otra petición imposible de cumplir, otra noche en la que se sintió completamente impotente. La tanto encontraremos, prometió con la voz ronca, pero necesito que confíes en mí. Necesito que seas muy valiente. Lucía levantó la cara, sus ojos color miel fijos en los suyos. Tú también tienes miedo, dijo, con esa perspicacia aterradora que a veces demostraba. Lo tengo, admitió sorprendiéndose a sí mismo con la honestidad. Pero a veces hay que enfrentar el miedo para hacer lo correcto. Fue entonces cuando tomó su decisión. No podía seguir escondiendo a Lucía, fingiendo que todo se resolvería mágicamente. Pero tampoco podía simplemente entregarla a las autoridades sin garantías. Mañana, comenzó con cuidado, voy a hacer algunas llamadas. Conozco a gente que puede ayudarnos a encontrar a tu madre. ¿Y si Álvaro nos encuentra primero?, preguntó ella con el miedo evidente en su voz. No nos encontrará, aseguró Fernando, aunque su corazón latía más rápido solo de pensar en esa posibilidad. Este lugar es seguro, nadie entra aquí, sin que yo lo sepa. Pero incluso mientras decía esas palabras, una nueva preocupación comenzó a corroer su mente. Si Álvaro realmente le hubiera hecho algo a Carmen, si descubriera dónde estaba Lucía. El sonido del teléfono cortó el silencio como un cuchillo, haciendo que ambos saltaran. Era tarde para llamadas normales. Fernando cogió el móvil con las manos ligeramente temblorosas. El número era desconocido. No lo cojas, suplicó Lucía, aferrándose más fuerte a él. Fernando dudó, con el dedo suspendido sobre la pantalla. ¿Y si era algo sobre Carmen? ¿Y si era una pista? El teléfono dejó de sonar, solo para volver a sonar segundos después. El mismo número. Con un nudo en la garganta, respondió. Fernando Mendoza, dijo, intentando mantener la voz firme. Silencio al otro lado. Luego, una respiración pesada. Sé que está contigo. La voz era grave, amenazante. Fernando sintió que la sangre se le helaba. Instintivamente, apretó a Lucía con más fuerza. No sé de qué estás hablando, respondió, aunque el corazón le latía con fuerza. Una risa seca resonó en la línea. No juegues conmigo, Mendoza. Os vi hoy a los dos entrando en tu edificio. Bonito lugar. Sería una pena si pasara algo. Fernando colgó el teléfono con fuerza, todo su cuerpo temblando. Lucía lo miró con los ojos muy abiertos por el miedo. Era él, susurró. Era Álvaro. El pánico amenazaba con apoderarse de Fernando. ¿Cómo los había encontrado ese hombre? ¿Qué quería? ¿Dónde estaba Carmen? Tenemos que irnos de aquí, dijo levantándose con Lucía aún en brazos. Ahora. Pero, ¿a dónde irían? ¿Quién podría ayudarlos sin hacer preguntas? Y, lo más importante, ¿cómo protegería a Lucía de un hombre que parecía capaz de todo? El sonido de pasos en el pasillo del edificio los dejó paralizados. Alguien estaba frente a su puerta. El silencio que siguió fue ensordecedor. Entonces, un golpe, fuerte, decidido. Lucía comenzó a temblar violentamente en sus brazos, y Fernando sintió un miedo que no experimentaba desde la noche del accidente con su hija. Pero esta vez sería diferente. Esta vez no fallaría en proteger a alguien que dependía de él. Con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, dejó a Lucía en el suelo y susurró. Ve a mi habitación. Cierra la puerta con llave. No la abras para nadie más que para... No me dejes, rogó aferrándose a su pierna. Todo va a salir bien, prometió rezando para no estar mintiendo. Te protegeré. Mientras veía a Lucía correr por el pasillo, Fernando se enfrentó a la puerta del salón, donde los golpes continuaban cada vez más fuertes. Lo que fuera que hubiera al otro lado, estaba a punto de descubrirlo. Y esta vez no huiría del enfrentamiento. Los golpes en la puerta cesaron de repente, dejando un silencio aún más aterrador. Fernando permaneció inmóvil, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a explotar.
Años de reuniones tensas y negociaciones difíciles no lo habían preparado para este momento. «¿Señor Mendoza?» Una voz femenina llamó al otro lado de la puerta. «Por favor, necesito hablar con usted. Es sobre Carmen López». Fernando sintió que el estómago se le hundía. No era Álvaro, pero eso no significaba que estuviera a salvo. Se acercó a la puerta con cautela, sin hacer ruido. «¿Quién es?» «Me llamo Isabel Sánchez. Soy trabajadora social del Hospital San Juan en Vallecas». Hubo una pausa. «Encontramos a Carmen hace 3 días». El corazón de Fernando se detuvo por un instante. ¿Carmen estaba viva? ¿En Vallecas? ¿Cómo había llegado tan lejos? Aún vacilante, miró por la mirilla. Al otro lado, una mujer de mediana edad con cabello gris y una expresión cansada sostenía una identificación contra el cristal. Parecía legítima. Con dedos temblorosos, Fernando abrió la puerta dejando la cadena de seguridad puesta. «¿Cómo me encontró?» Isabel suspiró hondo. Carmen recuperó parte de su memoria ayer. Logró decirnos el nombre de su hija, y cuando revisamos las noticias recientes, hizo una pausa significativa. Alguien la vio con Lucía hoy. La foto está circulando en grupos de búsqueda. Fernando sintió un escalofrío helado recorrerle la espalda. Así era como Álvaro los había encontrado. «Demuestre que realmente trabaja en el hospital», exigió, manteniendo la puerta entreabierta. Isabel rebuscó en su bolso y sacó unos documentos. «Aquí está mi colegiación, la documentación del Cinto Hospital y...» dudó. Una foto reciente de Carmen. Fernando tomó los papeles por la rendija de la puerta, examinándolos minuciosamente. Todo parecía auténtico. La foto mostraba a Carmen en una cama de hospital, más delgada, pálida, pero sin duda viva. «¿Cómo está?» «Estable ahora», respondió Isabel. «Pero necesitamos tu ayuda, señor Mendoza. Carmen está destrozada pensando que perdió a su hija. No recuerda mucho, pero sabe que Álvaro...» Su voz se quebró. «Bueno, tiene razones para temer por Lucía». En ese momento, un ruido en el pasillo captó la atención de Fernando. Lucía estaba allí, sus ojos bien abiertos, fijos en la foto que él sostenía. «Mamá», susurró, y comenzó a llorar. Isabel, al oír la voz de la niña, se inclinó para intentar verla por la rendija de la puerta. «Lucía, cariño, tu madre te está esperando. Está bien, está a salvo». Pero la niña retrocedió, el miedo evidente en su rostro. «¿Cómo sé que no es mentira? ¿Cómo sé que Álvaro no os envió?» La pregunta, tan adulta viniendo de una niña tan pequeña, le partió el corazón a Fernando. Isabel, a su vez, pareció entender perfectamente el miedo de la niña. «Tu madre me habló de tu osito de peluche especial», dijo suavemente. «El que tiene el parche azul en la oreja izquierda que te regalaron en tu 5º cumpleaños». Lucía jadeó, sorprendida. Era un detalle que no había compartido con nadie, ni siquiera con Fernando. «Y también me contó», continuó Isabel, «sobre la canción que te cantaba a la hora de dormir, la del pajarito que construyó su nido bajo la lluvia». Gruesas lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Lucía. «Solo mamá conoce esa canción», susurró. Fernando sintió algo romperse dentro de él. Era hora de dejar ir a Lucía, de devolverla a su madre, a su verdadera vida. Pero, ¿por qué le dolía tanto la idea? «Puedo llevarte con ella ahora», ofreció Isabel. «Hay un coche esperando abajo con escolta policial». «¿Policía?», preguntó Fernando alarmado. «Sí», asintió Isabel con gravedad. «Álvaro ha sido visto en la ciudad. No podemos arriesgarnos». El miedo le oprimió el pecho a Fernando de nuevo. Miró a Lucía, que se había acercado, y le tomó la mano. «¿Vendrás conmigo?», preguntó ella con los ojos suplicantes. «Por supuesto», respondió él sin dudar. ¿Cómo iba a dejarla ahora? «Señor Mendoza», interrumpió Isabel con un tono que cambiaba sutilmente, «debo advertirle, podría enfrentar problemas legales por haber mantenido a Lucía aquí sin notificar a las autoridades». Fernando cerró los ojos un momento. Claro que habría consecuencias. Lo sabía desde el primer día, desde que decidió llevar a esa niña asustada a su casa en lugar de llamar a la policía. «Lo sé», dijo simplemente. «No»,
gritó Lucía aferrándose a su pierna. «No quiero que te hagan daño. Solo me ayudaste». «Tranquila», intentó calmarla, aunque su propio corazón estaba apesadumbrado. «Lo importante es que estarás con tu madre». Isabel observó la escena con una expresión compleja. «Tenemos que irnos», dijo en voz baja. «No es seguro quedarse aquí». Fernando asintió y comenzó a moverse rápidamente por el apartamento, tomando solo lo esencial, mientras ayudaba a Lucía a meter algo de ropa en una mochila pequeña. No podía dejar de pensar en cómo su vida había cambiado por completo en solo una semana. Pero antes de que pudieran salir, el teléfono sonó de nuevo, el mismo número desconocido. La sangre de Fernando se heló en sus venas. A su lado, Lucía comenzó a temblar. Isabel, percibiendo el cambio en el ambiente, se acercó a la ventana e hizo una señal a alguien abajo. «Tenemos que irnos, ahora». Pero cuando abrieron la puerta del apartamento, el pasillo estaba completamente oscuro. Las luces se habían apagado, y en el silencio sepulcral que siguió, escucharon el inconfundible sonido de pasos subiendo por la escalera de emergencia. El pánico invadió el oscuro pasillo como una ola helada. Isabel rápidamente empujó a Lucía detrás de ella, mientras Fernando cerró silenciosamente la puerta del apartamento, asegurándola con llave. «¿Hay otra salida?», susurró Isabel, su voz profesional ahora teñida de miedo. Fernando asintió, su cerebro trabajando a toda velocidad. «El garaje. Hay una escalera de servicio que lleva directamente allí». Los pasos en la escalera de emergencia se acercaban. Lucía agarró la mano de Fernando con tanta fuerza que sus pequeñas uñas dejaron marcas en su piel. «Por aquí», murmuró guiándolas a través de la cocina hacia una discreta puerta que conducía al área de servicio. Apenas habían cerrado esa puerta cuando escucharon el sonido distintivo de alguien forzando la cerradura de la entrada principal. Isabel cubrió la boca de Lucía con su mano, ahogando un sollozo de miedo. El descenso por la escalera de servicio pareció interminable. Cada paso resonaba peligrosamente. Cada respiración sonaba demasiado fuerte. Fernando llevaba a Lucía en brazos, intentando minimizar el ruido. Fue cuando estaban en el tercer piso que escucharon cómo la puerta del apartamento era derribada arriba. «Más rápido», susurró Isabel, aunque ya se movían lo más silenciosamente posible. El sonido de pasos pesados resonó en el hueco de la escalera, viniendo desde arriba. Él estaba siguiendo el mismo camino que ellos. Finalmente llegaron al garaje, un espacio amplio y mal iluminado, lleno de coches cubiertos y sombras amenazantes. Isabel sacó inmediatamente su teléfono móvil. «La policía está en camino», informó, en voz baja. «Tenemos que llegar a la calle». Pero antes de que pudieran moverse, una voz profunda reverberó por el garaje. ¡Qué escena tan conmovedora! Álvaro emergió de las sombras entre dos columnas de hormigón. Era un hombre alto, de 1900, hombros anchos, con una sonrisa que no llegaba a sus fríos ojos. Fernando instintivamente puso a Lucía detrás de él. La niña temblaba violentamente, pero no emitió ningún sonido. «Se acabó, Álvaro», dijo Isabel, su voz firme a pesar del evidente miedo. «Carmen está viva, lo ha contado todo». La sonrisa de Álvaro se quebró por un momento, pero pronto regresó, aún más siniestra. «Esa zorra debería haberse callado. Ahora tendré que arreglar eso también». «¿Por qué?», preguntó Fernando, intentando ganar tiempo, sabiendo que la policía estaba en camino. «¿Por qué hacer todo esto?». Álvaro soltó una risa amarga. «No lo entenderías, Mendoza. Un hombre rico como tú, viviendo en tu pequeño mundo privilegiado. ¿Sabes cuánto dinero había ahorrado Carmen? El seguro de vida de su primer marido». Dio un paso adelante, pero la idiota empezó a hacer preguntas, a amenazar con denunciarme, como si fuera alguien importante. «La lastimaste». La vocecita de Lucía sonó detrás de Fernando. «Eres malo». «Cállate, mocosa», vociferó Álvaro, su rostro contorsionándose en una máscara de odio. «Si no fuera por ti, tu madre habría sido más inteligente. Se habría callado». Fernando sintió una ola de furia apoderarse de su cuerpo. ¿Cómo alguien podía ser tan cruel con una niña?
Los recuerdos de su propia hija, del accidente, de su impotencia ante la tragedia, se mezclaron en su pecho. «Basta», dijo, con una voz que transmitía una autoridad que incluso a él mismo le sorprendió. «No vas a lastimar a nadie más». Álvaro rió de nuevo, un sonido áspero y amenazante. «¿Y quién va a detenerme, tú?» Fue en ese momento que las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos, acercándose rápidamente. La sonrisa de Álvaro desapareció. «Nadie te creerá», gruñó, ahora visiblemente nervioso. «Diré que tú secuestraste a la niña, que eres un viejo pervertido que...» «Grabando todo», interrumpió Isabel, con su móvil en alto. «Cada una de tus palabras». El rostro de Álvaro se contorsionó en una expresión de furia pura. Con un rugido animal, se lanzó hacia ellos. Fernando no pensó, actuó. Empujó a Lucía e Isabel detrás de una columna y se interpuso en el camino de Álvaro. El impacto del cuerpo más grande contra el suyo fue como ser golpeado por un tren, pero se mantuvo firme. Los dos hombres cayeron al suelo del garaje, forcejeando. Álvaro era más fuerte, más joven, más violento. Sus puños golpearon el rostro de Fernando 2 veces, pero Fernando no sintió el dolor. Solo podía pensar en Lucía, su hija a quien no pudo proteger, en todos los niños que sufrían a manos de monstruos como ese. Las sirenas ya estaban muy cerca. Álvaro, al verse acorralado, intentó levantarse para huir. Ese fue su error. Fernando le agarró las piernas, derribándolo de nuevo. El sonido de la cabeza de Álvaro golpeando el hormigón resonó en el garaje. «Policía, alto». Luces invadieron el espacio. Voces autoritarias gritaron órdenes. Fernando sintió manos apartándolo, de Álvaro, quien yacía inmóvil en el suelo. «Fernando». El grito de Lucía lo devolvió a la realidad. Corrió hacia él, abrazándolo mientras sollozaba sin control. Mientras la policía esposaba a Álvaro, que empezaba a recuperarse, Isabel se acercó. Su rostro era una mezcla de alivio y preocupación. «Tenemos que irnos», dijo suavemente. «Carmen nos está esperando». Fernando asintió, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a desaparecer, reemplazada por un dolor agudo en el rostro y un cansancio profundo en los huesos. Pero cuando intentó levantarse, un mareo repentino lo golpeó. El mundo giró, oscureciéndose en los bordes. Lo último que escuchó fue el grito asustado de Lucía llamando su nombre, antes de que todo se sumiera en la oscuridad. El característico olor a hospital fue lo primero que Fernando notó al despertar. Sus ojos se abrieron lentamente, adaptándose a la luz fluorescente de la habitación. Todo su cuerpo le dolía, y su cabeza palpitaba como si le hubieran golpeado con un martillo. «Está despierto», gritó una voz infantil familiar, seguida del sonido de pasos apresurados. Cuando su visión finalmente se enfocó, Fernando vio a Lucía junto a su cama, sus ojos color miel llenos de preocupación. Pronto apareció una enfermera, revisando sus signos vitales. «Nos diste un buen susto», dijo, ajustando la vía intravenosa en su brazo. «Tuviste una conmoción cerebral grave, además de algunas costillas fracturadas». Fernando intentó incorporarse, pero un mareo lo hizo desistir. «¿Cuánto tiempo?» «2 días», respondió Lucía, sosteniendo su mano con cuidado para no molestar los equipos médicos. «¿Dormiste mucho?» Había algo diferente en ella, un brillo en sus ojos, una ligereza que nunca antes había visto. Fue entonces cuando notó otra presencia en la habitación. Una mujer estaba de pie cerca de la ventana, con los mismos ojos color miel que Lucía, aunque marcados por profundas ojeras y preocupación. Carmen López estaba más delgada que en la foto que Isabel le había enseñado, pero había una fuerza silenciosa en su postura. «Señor Mendoza», dijo con la voz entrecortada, «¿cómo puedo agradecerle? Mamá lloró mucho cuando le conté todo lo que hiciste por mí», interrumpió Lucía, su voz animada a pesar de las circunstancias. «E Isabel dijo que fuiste muy valiente en el garaje». Fernando intentó sonreír, pero su rostro herido se lo impidió. «¿Álvaro?
«Arrestado», respondió Carmen, su rostro endureciéndose al mencionar el nombre. «La policía encontró pruebas, muchas pruebas. No volverá a hacerle daño a nadie». Un pesado silencio invadió la habitación. Había tanto que decir, tantas preguntas por hacer. Fernando miró a Carmen, reconociendo en ella la misma fuerza que había visto en Lucía, la capacidad de sobrevivir, de seguir adelante a pesar de todo. «Lo siento», dijo finalmente, «por no acudir a las autoridades antes. Debía haber...» «No», interrumpió Carmen, acercándose a la cama. «Protegiste a mi hija cuando yo no pude. Le diste seguridad, cariño. Su voz falló. Isabel me contó cómo os conocisteis, cómo la acogiste. Muchos habrían ignorado a una niña sola en la calle». Lucía apretó la mano de Fernando un poco más fuerte. «Me hizo tortitas, mamá, y me dio ropa nueva y un lugar cálido para dormir». Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Carmen. «Cuando Álvaro me atacó esa noche, cuando desperté en el hospital sin memoria, sin documentos, mi mayor miedo era saber qué había pasado con Lucía. Si él había...» No pudo terminar la frase. «Él nunca me encontró», dijo Lucía con orgullo. «Fui lista, como siempre me decías, y luego Fernando me encontró a mí». En ese momento, la enfermera regresó con una bandeja de medicamentos. «Lo siento, pero el paciente necesita descansar ahora». «No», protestó Lucía, aferrándose con más fuerza a la mano de Fernando. «No me quiero ir». «Cariño». Carmen se acercó con suavidad. «Fernando necesita recuperarse. Podemos volver mañana». Pero Fernando vio el miedo en los ojos de la niña, el mismo miedo al abandono que llevaba desde el primer día. «No pasa nada», dijo ignorando el dolor en su rostro mientras sonreía. «Te prometo que no me iré a ninguna parte». «¿Lo prometes de verdad?», preguntó ella con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. «Lo prometo». Carmen levantó a su hija, y Fernando notó cómo las dos encajaban a la perfección, como si nunca hubieran estado separadas. «Vamos a dejarlo descansar», dijo suavemente. «Además, tenemos que preparar esa sorpresa de la que hablamos, ¿recuerdas?». Los ojos de Lucía se iluminaron al instante. «Es verdad, pero no se lo digas, es un secreto». Fernando observó cómo las dos salían de la habitación. Su corazón, una confusa mezcla de alegría y melancolía. Así era como debía ser, madre e hija juntas de nuevo. Entonces, ¿por qué sentía que estaba perdiendo algo precioso? La enfermera terminó de administrar los medicamentos y le ajustó la almohada. «¿Sabes?», dijo con una sonrisa suave. «Esa niñita no se ha separado de tu lado ni un minuto durante estos 2 días. Solo conseguimos convencerla de que comiera porque llegó su madre». Fernando cerró los ojos, sintiendo que el cansancio volvía a apoderarse de él, pero antes de quedarse dormido, su mente vagó hacia la puerta cerrada de su apartamento, la SIN, habitación que guardaba los recuerdos de su propia hija. Quizás, pensó mientras el sueño lo envolvía, era hora de abrir esa puerta de nuevo. Después de todo, a veces el destino tenía formas extrañas de sanar viejas heridas. Pasaron 3 días antes de que los médicos permitieran que Fernando recibiera el alta del hospital. Durante ese tiempo, Lucía y Carmen lo visitaron todos los días, llevándole dibujos, historias y una energía que hacía que la estéril habitación del hospital pareciera más viva. Isabel también apareció ocasionalmente, siempre con noticias sobre el caso de Álvaro y documentos para que Fernando firmara. «El juez fue muy comprensivo con tu situación», explicó durante una de esas visitas. «Teniendo en cuenta las circunstancias y el testimonio de Carmen, no habrá cargos contra ti por haber acogido a Lucía». Fernando solo asintió, su alivio más relacionado con el bienestar de Lucía que con sus propias preocupaciones legales. La niña florecía bajo el cuidado de su madre. Su sonrisa era más frecuente, sus ojos más brillantes. La mañana del alta, Fernando encontró a la señora Carmen esperándolo en la recepción del hospital. La antigua ama de llaves había cuidado de su apartamento durante su hospitalización, y algo en su mirada decía que tenía noticias. «Te vas a llevar una sorpresa cuando llegues a casa», dijo con una sonrisa misteriosa. El viaje de regreso fue en silencio.
Fernando perdido en pensamientos sobre cómo sería volver a su vida solitaria. El apartamento parecería aún más grande ahora, más vacío, sin la presencia de Lucía. Pero cuando la puerta se abrió, se encontró con una imagen que le hizo saltar el corazón. La puerta de la habitación, que había permanecido cerrada durante años, estaba abierta. «No», murmuró, sintiendo que las piernas le flaqueaban. ¡Sorpresa! Saasen gritó una voz familiar, y Lucía salió corriendo de la habitación, seguida de Carmen. La habitación, que había sido un santuario intocable de los recuerdos de su hija, estaba transformada. Las paredes, antes de un rosa desvaído, ahora estaban pintadas en un suave tono azul. Los juguetes y pertenencias de su hija habían sido cuidadosamente organizados en estanterías como en un pequeño museo de recuerdos preciosos. «Isabel dijo que guardabas las cosas de María aquí», dijo. Lucía suavemente tomándole la mano. «Era tu hija, ¿verdad?». Fernando no pudo responder con la garganta cerrada por la emoción. ¿Cómo lo habían descubierto? ¿Cómo se habían atrevido a entrar en ese espacio sagrado? «Fue idea de Lucía», explicó Carmen, notando su incomodidad. «Dijo que necesitabas un lugar para recordar, pero que también necesitabas seguir adelante. Mira». Lucía lo arrastró hacia la habitación señalando una de las estanterías. Allí, junto a una vieja muñeca que había pertenecido a su hija, había un dibujo nuevo. 3 figuras de palitos tomadas de la mano, una alta, una mediana y una pequeña. «Somos nosotros», explicó con orgullo. «Tú, mamá y yo, porque ahora también somos una familia, ¿verdad?». Las lágrimas que Fernando había contenido durante tantos años por fin comenzaron a caer. Los recuerdos de María, su pequeña María, jugando en esa misma habitación, riendo, llamándolo. Pero ahora, por primera vez, esos recuerdos no solo le traían dolor. «María te habría caído bien», dijo al fin con la voz ronca. «Lo sé», respondió Lucía con esa sabiduría inexplicable que a veces demostraba. «Por eso puse el dibujo aquí, para que ella nunca esté sola». Carmen se acercó, sus ojos también húmedos. «Sé que es mucho para asimilar», dijo suavemente, «pero queríamos que supieras que ya no estás solo, si quieres, claro». Fernando miró alrededor de la habitación, los recuerdos de su hija ahora entrelazados con la nueva vida que había encontrado inesperadamente. El peso en su pecho, que había cargado durante tantos años, comenzó a transformarse en algo diferente, algo que se parecía mucho a la esperanza. «Compramos un piso cerca», continuó Carmen, «a solo 2 calles de aquí». Lucía insistió en que tenía que estar lo suficientemente cerca para venir a desayunar contigo los fines de semana. «Y me vas a enseñar a hacer tortitas como es debido», añadió Lucía saltando de emoción. «Y podemos ver películas juntos, y a veces me puedes llevar al colegio y...». «Lucía», la interrumpió Carmen con dulzura, «¿recuerdas lo que hablamos de darle espacio a Fernando para decidir?». Pero Fernando ya había decidido. De hecho, lo había decidido en el momento en que vio a esa niña sola en la acera, sosteniendo un papel con la palabra «cumpleaños». «Me encantaría», dijo, y por primera vez en años, su sonrisa llegó hasta Aion. Los ojos. La señora Carmen, que observaba la escena desde la puerta, se secó discretamente una lágrima. «Voy a preparar café para celebrarlo», anunció dirigiéndose a la cocina. Mientras Lucía corría tras la señora de la limpieza, probablemente para pedir sus galletas favoritas, Carmen se quedó junto a Fernando, ambos contemplando la habitación transformada. «Ella también me salvó a mí, ¿sabes?», dijo Carmen suavemente. «Cuando desperté en ese hospital sin memoria, sin nada, fue el recuerdo de ella lo que me mantuvo luchando, y ahora», hizo una pausa, escogiendo sus palabras, «ahora también te tenemos a ti». Fernando asintió, entendiendo perfectamente lo que quería decir. A veces, pensó, necesitamos perdernos por completo para encontrar el camino de vuelta a casa. Y a veces, ese camino nos lleva a lugares que nunca imaginamos que existieran. Los meses que siguieron trajeron cambios que Fernando nunca habría creído posibles en su vida.
El apartamento, antes tan silencioso y frío, ahora se llenaba frecuentemente de risas infantiles y conversaciones animadas. Las mañanas de domingo, que solía pasar solo con su café y su periódico, se transformaron en preciosos momentos preparando tortitas con Lucía, quien insistía en supervisar cada paso del proceso. Carmen había conseguido trabajo como auxiliar docente en una escuela cercana y estaba reconstruyendo su vida poco a poco, ahora libre de las sombras del pasado. El juicio de Álvaro estaba programado para el mes siguiente, y aunque la idea de volver a verlo todavía la asustaba, encontraba fuerza en el apoyo de Fernando y en la renovada alegría de su hija. Una tarde especialmente significativa, Fernando estaba en su oficina cuando Lucía irrumpió por la puerta llevando una hoja de papel. «Mira lo que hice en el cole», exclamó, extendiéndole el dibujo. Era un árbol genealógico, una tarea escolar común, pero lo que llamó la atención de Fernando fue cómo había organizado los nombres. En la parte superior estaba Carmen, conectada a Lucía por una línea firme, y junto a ellas, unido por una línea discontinua que ella misma había creado, estaba su nombre. «La profe dijo que la familia no es solo la que tiene la misma sangre», explicó observando ansiosa su reacción. «Así que te puse a ti también. ¿Está bien?» Fernando sintió que la vista se le nublaba por las lágrimas contenidas. «Claro que está bien», respondió con la voz ronca por la emoción. «Y mira», continuó ella señalando un pequeño ángel que había dibujado en la esquina superior del papel. «Esa es María, también es familia, aunque no esté aquí». Fue demasiado para Fernando. Las lágrimas comenzaron a caer libremente y abrazó a Lucía con fuerza. La niña respondió con la misma intensidad, como si entendiera perfectamente el significado de ese momento. «Todavía la echas de menos, ¿verdad?», preguntó suavemente. «Todos los días», admitió él, «pero ahora duele un poco menos». Lucía asintió con solemnidad. «Mamá dice que nunca dejamos de echar de menos a las personas que queremos. Solo aprendemos a llevar el amor de otra manera». Fernando se sorprendió una vez más por la sabiduría que demostraba esa niña. Era como si hubiera vivido varias vidas en sus pocos años de existencia. «¿Sabes?», continuó ella, jugando con el dobladillo de su blusa como hacía cuando estaba nerviosa. «A veces sueño con María. Está sonriendo y dice que es feliz porque ya no está solo». El corazón de Fernando se detuvo por un instante. Nunca le había contado a Lucía cómo era la sonrisa de María. Nunca le había enseñado fotos de ella sonriendo. ¿Cómo sabes que sonreía así?» «Simplemente lo sé». Se encogió de hombros Lucía. «En el sueño tiene la misma sonrisa que tú haces cuando estás realmente feliz, la que casi nunca aparecía antes, pero ahora aparece más». En ese momento, Carmen apareció en la puerta del despacho, probablemente atraída por las voces. Al ver las lágrimas en el rostro de Fernando y el dibujo en las manos de Lucía, pareció entender inmediatamente lo que estaba pasando. «¿Todo bien?», preguntó suavemente. Fernando asintió, secándose los ojos. «Mejor que bien», respondió, y se dio cuenta de que era cierto. «Mamá», llamó Lucía, «¿podemos colgar el dibujo en la habitación de María? Así ella siempre podrá ver que la recordamos». Carmen miró a Fernando, esperando su aprobación. Él pensó por un momento en aquella habitación que ahora se había convertido en un espacio de sanación, en lugar de un memorial de dolor. «Es una gran idea», dijo finalmente. Mientras observaba a Lucía correr a buscar cinta adhesiva, Fernando reflexionó sobre cómo la vida podía ser sorprendente. Hace un año, estaba sumido en su soledad, cargando con el peso de una pérdida que parecía imposible de superar. Ahora, a través del amor de una niña que el destino había puesto en su camino, estaba aprendiendo a vivir de nuevo. «Ella tiene ese don, ¿verdad?», comentó Carmen sentándose a su lado, «de sanar corazones heridos». «Lo tiene», coincidió él, «pero creo que no es solo ella, es todo esto». Hizo un gesto vago con las manos buscando la palabra adecuada. «¿Amor?», sugirió Carmen con una suave sonrisa. «Sí», admitió él. «Todo este amor que, de algún modo,
volvió a mi vida. Lucía regresó con la cinta adhesiva y una determinación absoluta por encontrar el lugar perfecto para su dibujo. Mientras la observaba trabajar, Fernando pensó en cómo los mayores milagros a veces llegaban disfrazados de las formas más inesperadas. «Listo», anunció por fin admirando su obra. «Ahora sí parece una familia de verdad». Y al mirar ese sencillo dibujo, hecho con el amor puro de una niña, Fernando no podía estar más de acuerdo. Era una familia de verdad, no como él la había imaginado, no como la había planeado, pero exactamente como necesitaba ser. La luz del domingo por la mañana se filtraba suavemente entre las cortinas del salón, creando patrones dorados en el suelo de mármol. Fernando estaba en la cocina, preparando la masa de los panqueques, con la precisión de alguien que había convertido este ritual en un arte durante el último año. El dulce aroma de vainilla y canela llenaba el apartamento, mezclándose con el sonido de las risas que llegaban desde la habitación que antes había sido solo un santuario de recuerdos dolorosos. Era un día especial, el 7º cumpleaños de Lucía. Carmen había insistido en celebrar la fiesta en el apartamento de Fernando, argumentando que allí había empezado todo, aquella tarde en que una niña solitaria con un trozo de papel conoció a un hombre que también cargaba con su propia soledad. «¿Ya está casi listo?», preguntó Lucía, apareciendo en la cocina con un vestido nuevo y una sonrisa radiante. «Los invitados están a punto de llegar». «Casi», respondió él, dando la vuelta a otro panqueque con perfección. «Pero pensé que querías una tarta de cumpleaños, no panqueques, las dos cosas», declaró con convicción. «Es mi cumpleaños, puedo tener las dos cosas, ¿no?». Fernando rió, un sonido que se había vuelto mucho más frecuente en su vida. «Claro que sí», aceptó, colocando el último panqueque en un plato especialmente decorado para la ocasión. Carmen entró en la cocina llevando una caja cuidadosamente envuelta. «Encontré esto entre mis cosas viejas», dijo, dejando el paquete sobre la encimera. «Lo guardaba para hoy». Lucía abrió el regalo con cuidado reverente y sus ojos se llenaron de lágrimas al ver lo que había dentro. Su viejo osito de peluche, el del parche azul en la oreja izquierda. «Pensé que lo había perdido para siempre», susurró abrazando al peluche contra su pecho. «Isabel lo encontró entre las cosas que recuperaron de nuestra antigua casa», explicó Carmen. «Ella lo guardó por mí cuando estuve en el hospital». El sonido del timbre interrumpió el momento emotivo. Pronto, el apartamento comenzó a llenarse de invitados. Los amigos del colegio de Lucía, algunos profesores, Isabel, la señora Carmen, e incluso algunos ejecutivos de la empresa de Fernando, que se habían convertido en amigos cercanos durante el último año. Mientras observaba cómo transcurría la fiesta, Fernando no pudo evitar notar cómo había cambiado su apartamento. Las paredes que antes eran austeras, ahora lucían dibujos coloridos y fotografías de momentos felices. Los muebles caros, que antes solo servían de decoración, ahora mostraban señales de uso y vida. Incluso la habitación de María, que durante tanto tiempo había sido un templo de dolor, ahora era un espacio de dulces recuerdos y nuevas alegrías. «¿En qué piensas?», preguntó Carmen, acercándose con 2 tazas de café. «En lo impredecible, a que es la vida», respondió él aceptando una de las tazas. «Hace un año, si alguien me hubiera dicho que mi apartamento estaría así, lleno de niños y alegría, no lo habrías creído», completó ella con una sonrisa comprensiva. «No, solo eso», continuó él observando a Lucía jugar con sus amigos. «No habría creído que podría ser feliz de nuevo, que podría amar de nuevo». Carmen colocó su mano sobre la suya, un gesto que se había vuelto natural con los meses. «A veces necesitamos perdernos por completo para encontrar nuestro verdadero camino a casa». En ese momento Lucía corrió hacia ellos, con los ojos brillantes de emoción. «Hora del pastel», anunció. «Pero primero quiero pedir algo especial. Además de tus deseos de cumpleaños», bromeó Fernando. «Sí», asintió, con energía. «Quiero que nos hagamos una foto, los 3 frente a la habitación de María, para que ella vea que ahora somos felices»,
Fernando sintió que su corazón se apretaba, pero de una manera distinta. Ya no con dolor, sino con una profunda gratitud por esta segunda oportunidad que la vida le había dado. Todos se reunieron para la foto. Lucía en el centro, Carmen y Fernando a su lado, el osito de peluche con el parche azul bien sujeto en sus brazos. Y allí, en ese momento congelado en el tiempo, algo se completó. Más tarde, cuando los invitados ya se habían ido y Lucía dormía abrazando su osito recuperado, Fernando y Carmen se sentaron en el balcón, contemplando la ciudad que nunca duerme. «Sabes», dijo él en voz baja, «durante mucho tiempo pensé que algunas pérdidas eran imposibles de superar, que algunos dolores nunca sanaban. ¿Y ahora?», preguntó ella. «Ahora entiendo que la vida tiene su propia forma de sanar, no borrando las cicatrices, sino enseñándonos a llevar el amor de otra manera, como siempre dices». Carmen sonrió, apoyándose contra su hombro. «Lucía también me enseñó eso, que a veces necesitamos perderlo todo para encontrar algo aún más valioso». El silencio que siguió fue cómodo, lleno de todas las palabras que no necesitaban ser dichas. Dentro, la foto recién tomada ya ocupaba su lugar en la pared de María, junto al dibujo del árbol familiar de Lucía. Y esa noche, mientras la ciudad continuaba su eterno baile de luces y sombras, 3 corazones una vez heridos latían al unísono, unidos por un amor que había encontrado su camino a través del dolor, la pérdida y la redención. Porque a veces, los finales más felices no son los que planeamos, sino aquellos que la vida coloca suavemente en nuestro camino, disfrazados de momentos de profunda tristeza, esperando solo que tengamos el valor de abrir nuestros corazones una vez más.